Aviso importante y con cariño. Piénsenlo así. Cada opinión es como una pizza personalizada. La masa, los ingredientes y hasta si lleva piña o no, son totalmente responsabilidad del chef, o sea, de quien le emite. Este programa solo es el servicio de entrega que trae esa pizza a sus oídos. Por lo tanto, si la pizza les encanta o si les da indigestión mental, la cuenta se cobrará directamente al opinador. Gracias. Siente, conecta, crea. El podcast de Socios Comunicación. Exploramos cómo las marcas, medios y personas se conectan a través de las emociones y las historias. Con la mirada estratégica de Oso y la visión creativa de Cosmo, creamos y analizamos campañas, tendencias digitales y casos reales que transforman la comunicación en experiencias. Con mucho amor y poca seriedad, estamos a punto de arrancar. Abróchense el cinturón antes de que se les caiga el pantalón. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? De nueva cuenta los saludo. Somos Socios Comunicación. Hola Cosmo, ¿cómo te va? Hola Oso, bien, aquí en otro episodio más del podcast, a punto de comenzar. Yo creo que da seguimiento a un tema que ya tratamos. Está súper bueno, porque fíjate que hoy te recibimos un comentario, por cierto, episodio 11. Vamos súper bien en esta nueva etapa que estamos haciendo. Pues bueno, ahora sí lo estamos haciendo de nuevo el podcast. Y está padre porque generó conversación el podcast de la semana pasada. Encontré un seguidor, comentaba, decía que nos quejábamos un poco, ¿no? Nada más de la parte del cliente y demás, y que él sentía o ve que podemos ser muy técnicos en cuestiones de las propuestas, pero que también de alguna manera tenemos que explorar o ver la parte del cliente en función de cómo ser, no sé si llamarlo empatía o ponernos en sus zapatos un poco, dado que él mencionaba que el cliente pues finalmente tiene la razón en cuestión de su negocio, pero puede que no tenga ni la visión ni la experiencia y solo esté viendo en esta parte de las propuestas o de trabajar con una agencia o con un consultor, una parte de presupuesto y riesgo. Pero en resumen, eso es lo que nos decía este seguidor. Sí, ¿No? digo, está bien, agradecemos los comentarios, todos son bien recibidos, sobre todo cuando nos echan jitomatazos, porque justamente esos jitomatazos de los cuales siempre aprendemos y mejoramos, ¿no? Y vemos por qué es lo que quieren realmente escuchar, porque una de las cosas que nos decía es que nos quejamos mucho, y bueno, para empezar, sí, es nuestro espacio y qué, me quejo, pero también hay un porqué, ¿no? Hablamos, parte de intentar hacer todo esto, de este ejercicio de comunicarnos con la audiencia, así desde nuestro ángulo, de nuestra visión, de nuestra experiencia, es un poco enseñar lo que nunca te van a enseñar en la universidad, nunca te van a enseñar en muchos lados, no te van a enseñar en un tutorial de aprende marketing en 5 minutos en YouTube, ¿no? O sea, no, que es justamente ya cuando tratas con el cliente, tratas con la marca, tratas con las cosas, porque en todos lados siempre te lo pintan como va a ser maravilloso, vas a ser un éxito, van a hacer una serie de Mad Men del 2030 de ti, pero exacto, pero no hay unas partes donde no te ponen de verdad las vicisitudes que lleva el hacer comunicación, el cómo construir una marca, el cómo hacer eso. Relacionarte con los mismos clientes, que no es fácil de repente hacerlo, sin embargo hay que encontrar el modo, y no significa todo decir que sí para ganar un contrato, ¿eh? Ojo. No. La verdad es que es construir una relación, y es por eso que el título de hoy se llama De proveedor a socio. Un paso bien interesante, Cosmo, ¿eh? Que Sí. muy poca gente lo ve de verdad como es, ¿no? Entonces, a veces tratas con compras, pues te ven como un proveedor, como si fueras a vender 10 kilos de copy o cuatro cajas de campaña, cabrón. Es muchas veces como el tope que nos encontramos todos los que damos servicios en general, ¿no? El cómo se mide y el cómo se da, ¿no? Porque pues evidentemente, y más para todos los que nos dedicamos a la comunicación, que llegaste, hiciste el producto, pensaste en la campaña, pensaste en estrategia, llegaste con todo listo y el cliente te sale con que, ay no, está muy caro, algo más sencillo, ay no, a mí no me gusta rosa, mejor que sea verde, ay no, a mí me preocupa muchas cosas más, y es justamente de lo que queremos hablar un poco el día de hoy, el cómo darle al cliente la seguridad de que tu trabajo es el necesario, de que tu estrategia es la que se necesita, cómo comunicar, ¿no? Un poco todo eso, digamos, en palabras llanas, en cómo granjearte al cliente, cómo hacerlo sentir seguro del trabajo.
Y ese es un punto bien importante, por eso decimos de proveedor a socio. Hacer que los clientes puedan entender hacia dónde los llevamos es un tema de comunicación, ¿no? Que es bien importante poderlos guiar y poderlos llevar hacia el proceso que estamos siguiendo, tanto de pensamiento como de estrategia, como de desarrollo creativo, de forma tal que con el lenguaje, pero sobre todo aprendiendo de su negocio, aprendiendo de la marca, entendiendo cuáles son sus necesidades y cuál es su punto de partida, hacia dónde quieren ir, es que podemos traducirlo literal, no como pedido, pero sí como estrategia y como un planteamiento hacia su negocio y hacia el crecimiento de esta marca. Entonces, es involucrarse literal con ellos y trabajar hombro con hombro para no nada más decir, bueno, pues mándame el brief y a partir del brief, pues sí, está muy bien tener un brief que te diga el ABC, cuáles son los objetivos que quieren comunicar, a quién van dirigidos, etcétera, pero eso también de alguna forma tú ya lo conoces, por eso estás haciendo una propuesta. Si es un lanzamiento, bueno, voy de acuerdo. O si es un cliente nuevo también, pero cuando ya trabajas con ellos, tienes que involucrarte sí o sí en el día a día. ¿Para qué? Pues para poder hablar el mismo lenguaje y que él no sienta, ¿no? O ponga la barrera únicamente de presupuesto o en situaciones que no aportan y no ayudan nada al desarrollo. Sí, exactamente. Y muchas veces pasa que hay que explicarle al dueño, bueno, no explicarle, darle a entender, porque ellos a lo mejor no logran ver la creatividad o el punto de la creatividad en a dónde es donde te puede llevar, ¿no? Muchas veces ellos solamente quieren ver el riesgo y el presupuesto y sobre todo el retorno. Quieren saber cuándo entra todo eso, ¿no? Cuando uno tiene que ser muy claro en cómo uno va creando todas estas estrategias y cómo va llegando al punto donde justamente hay que mitigar los riesgos que estos sean y sobre todo cómo se mitigan siendo claro en lo que vendes y en lo que comunicas, ¿no? Hay un principio, sobre todo cuando son temas de crisis, cuando hay un tema de crisis de cualquier marca o personaje, es que justamente, y eso es una de las frases que me taladran la cabeza, que es los vacíos de comunicación generan especulación. Entonces, cuando tú no eres claro en lo que estás vendiendo, en lo que estás queriendo comunicar, en lo que estás queriendo transmitir, justamente entran esos huecos de especulación y puede ser que la especulación te lleve al éxito. Híjole, O difícilmente porque al final ya no es claro. yo lo quiero decir en esa frase, te llevan al estrellato o estrellarte. Entonces, Literal. justamente es esa parte donde tienes que enseñarle al cliente, ¿no? Que se pone como una balanza entre el educar e imponer, que no le estás imponiendo nada. Pero fíjate, acá lo acabo de decir muy claro, vamos a ver, esa parte está muy padre, que es educar o imponer. Como socios estratégicos de un cliente, nunca impones, Nunca, ¿no? No, bueno, como socio en regular, no pero, puedes. pero educas, pero también no se te educas, trata de guiar. Entonces, la frase está como muy amplia en cosas de interpretación, me explico, porque si no, entonces, ¿cómo? Sí, Le sí, sí. impones lo que sabes hacer y porque así tiene que ser y por eso te paga, pues no, pues estamos fregados. Sí, 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 es sobre todo luego cuando eso, y sobre todo yo lo he visto mucho, lo he vivido mucho en los temas de política, es el usar el no como una herramienta. O sea, de verdad, suele pasar, no, en política pasa mucho, pero también pasa mucho con marcas, Yo creo que en todos lados pasa al final del día. que de repente no le saben decir no al cliente, no saben cómo Y eso decirle, es tiene como, unos problemas impresionantes. y lo acostumbran, o sea, lo acostumbran a que no le puedes decir que no. Y al revés, o sea, en mi experiencia personal, creo que a mí me ha ganado más puntos positivos el saber decir no, eso no se puede y Es obviamente con argumentos, ¿no? Le dices no Es se como puede. cuando tienes un niño que un no a tiempo te ahorra muchísimas cosas. Por eso, No, por eso pero justamente, ese es un gran ejemplo. justamente por eso es esa balanza entre educar e imponer, porque en algunos Ahí está, ahí está. puntos sí tienes que tomar tú la voz a lo que te dedicas, de la experiencia que tienes, y decir, no, no, sí tratar de imponer, no es hacerlo a rajatabla, pero es imponer los lineamientos y dar el planteamiento del por qué yo quiero imponer que la estrategia vaya en este camino. Pero por eso tienes que ser muy claro en lo que estás proponiendo, para qué lo estás proponiendo, cómo lo estás proponiendo, y que también le quede súper claro cuánto le está costando lo que estás proponiendo para que él no sienta que es nada, o sea, que no todo gira alrededor de un presupuesto. Exacto, y además no todo tiene que ser, y muchas veces puede ser de presupuesto, pero muchas veces también de estrategia. Hubo una vez, me acuerdo hace muchos años trabajando en el sector gobierno,
que me llamaron a las 6:30 de la mañana, ¿no? Y me dijeron, busquemos una estrategia porque hay una publicación que dicen que vamos a transmitir Goku en el Zócalo de la ciudad y vamos a matarlos y búscate unos sicarios de redes que eliminen todo y que no hagamos nada, háblale a Facebook, no sé qué. Fue 6:30 de la mañana, ¿no? O sea, yo nomás le hablé, o sea, me dijo y yo, sí, déjame, y puse los pies en el piso, ahora sí que literalmente puse los pies en la tierra, fue que dije, no, a ver, espérate. Ya nos están promocionando eso. Y entonces, paso número 1, averiguar cuánto cuesta hacer eso. Paso número 2, ver las posibilidades. Y entonces fue que les hablé y les dije, ¿saben qué? No. Lo que tú dices, no. Por A, B, C. ¿Por qué? Porque así es esto, así es el otro, y así es esto. Y esto nos va a generar más positivos que los negativos de descargarlo. Y además, en ese tema donde justamente se pelea con la posverdad, el tema con la posverdad, que es un tema que gastas mucha energía desmintiendo lo falso. Entonces, lo aprovechamos como tal, y es más, justamente había toda la infraestructura para un evento en el mismo lugar. No sé, sí lo recuerdas, ¿no? Y cómo salimos avante con eso, y al final, lo más curioso de todo es que ¿sabes cuánto fue el costo real de transmitirlo? Como 25 pesos. Claro. Y nos salió en un tema de positivos increíble, en un tema de difusión increíble, en un tema, o sea, cambiamos. Todo lo negativo de inicio se convirtió en positivo. Claro, entonces, en vez de ser un sí, jefe, lo que usted diga, sí, patrón, sí, cliente, lo que usted me indique, fue un no rotundo, con argumentos, con razones, con una estrategia, con una. No, y además, pero espérate, además con soluciones. Exacto. O sea, no te estás peleando con él ni estás negando a hacer algo, siempre dices, espérame, déjame hacer mi chamba, que esa es la parte que nos corresponde, ¿no? Para lo cual estamos vendiendo un servicio. Sí, lo que pasa es que pues en la experiencia que hemos tenido, hemos estado frente a varios directivos que muchas veces prefieren ahorrarse pesos en licencias, o si no va a haber una multa, o si no va a estar permitido, o si es muy riesgoso, y entonces pues ya digamos que el callito que nos lleva esta supervivencia profesional que tenemos, nos lleva a buscar los caminos donde mejor se lleven las cosas, ¿no? O sea, no es querer imponer. Pero acabas de mencionar este tema de licencias, regalías y demás, que sí es un tema, sobre todo cuando manejas cosas de temas políticos, ¿no? Donde de repente quieren usar la canción tal o quieren salir con una imagen que pues no, literalmente tienes que decirles que no. Pero acabamos de vivir una gran experiencia con el tema del Mundial. Exactamente, ¿no? Todo el mundo salió mucho. Sí, y a todo el mundo espantó el tema de FIFA de van a pagar 25,000 pesos por cada televisión que tengan en el bar y las multas que pueden transmitir en eventos masivos son de millones de pesos y no hay forma de poder hacer nada y todo el mundo ya con eventos en puerta y todo el mundo terminó cancelando sus eventos porque nunca lograron hacer nada. Pues no, porque yo estoy seguro, y eso lo platicamos en su momento, ¿no? Todo el mundo fue y fue de, ay, háblale a tu primo el abogado, y el abogado fue y revisó, y todo el mundo revisó, y no, las licencias es todo carísimo. Los derechos, iban a pedir cotización de derechos, dices, ¿de qué hablas? Y entonces, justamente, y qué es lo que nosotros hicimos, fuimos directo, como la experiencia nos dicta en nuestro trabajo. ¿Qué es lo que hicimos? Fuimos directamente a tocar la puerta a FIFA. FIFA, ¿cuánto cuesta? ¿Y cuánto nos dijo FIFA que costaba? Nada. Absolutamente nada. Eran los únicos que teníamos licencia para transmitir en eventos masivos sin un peso. Y todos los demás cancelando eventos y robándose la señal y haciendo unas cosas que dices. No, pero es un tema de experiencia que saber, paso uno, como te tocó a ti con lo Goku. ¿No? A ver, espérate, ¿qué voy a cancelar? Espérame. ¿No? La misma FIFA nos mandó autorización por escrito a través de su página de internet, que nos dijo, sí, está bien, cumples con esto y esto, llena esto, y en 2 días te damos respuesta. Y claro, háganlo. Pueden transmitir todos los partidos. Y sacarle, sí, es más, justamente tenemos el escrito donde la FIFA nos dijo, si lo van a hacer así como ustedes piensan, que además también eran para eventos de 5,000 personas, que también, o sea, juntar 5,000 personas en un evento, ya estás hablando de cosas mucho más grandes que estás organizando, ¿no? Que muchos, a lo mejor eso lo juntarán en el Zócalo de la Ciudad de México, o más gente, ¿no? No más. Pero normalmente en muchos lugares, si lo quieres hacer transmisiones públicas, no. Y lo que orilló esa falta de conocimiento y esa falta de acercarse a gente que sabemos hacer las cosas, es justamente
el zapote que se tuvieron que tragar cuando salieron a declarar, no, es que preferimos comprar sillas de ruedas que pagar transmisiones, no, es que preferimos pagar hospitales, y eso pasó en todo el país, ¿eh? Sí, no, Cientos de alcaldes sí. salieron a declarar exactamente lo mismo, ¿no? No, es que preferimos pagar aguinaldos que la transmisión del mundial, cuando ni siquiera sabían que podían hacerse gratuitamente. Nada más era ir a la ventanilla correcta, hacer la solicitud bien y listo. Pero son de las cosas que finalmente eso sí te da un valor agregado con el cliente en función de decir, oye, a ver, espérate, ¿no? Eso Sí, sí te hace socio, porque entonces no estás siendo el proveedor que le encargaste que viera y a ver exacto, cómo lo soluciona, como los que contrataron abogados. exactamente, ¿no? El tema de los derechos y entonces, ¿por qué no? Miradle, por aquí la ley establece que la comunicación. Hay que ser chingada, eso no es cierto. Y es que muchas veces justamente, o sea, a lo mejor nosotros hablando de estrategia, de marketing, de diseño, de campañas, de plataformas, etcétera, muchas veces tenemos que entender a la hora de vender comunicación, cómo dejamos de hablar como de la estética y empezamos a hablar de los activos que al cliente le preocupan, ¿no? Empezamos a hablar su idioma, empezamos a hablar, a entender los dolores que trae el cliente y cómo solucionárselos. Pero entonces, fíjate, bien importante, hay que hacer una serie de preguntas siempre, ¿no? Para poder empaparte y poderte involucrar en el tema del negocio, ¿no? Los canales de venta, el anaquel, el precio, contra quién vas, cómo está tu fuerza de ventas, cómo está tu nivel de producción, ¿no? ¿Qué está pasando en el mercado? ¿Hay ofertas, no hay ofertas? O sea, hay una serie de cosas que, como bien lo dijiste, si te involucras con el cliente, dejas de ser proveedor y pasas a ser socio de negocio. Exacto. Y te pones a hablar. Estás ocupándote de lo que a él le ocupa. Claro, y te pones a hablar con él de las cosas que él necesita escuchar para tener como cliente las seguridades, porque al final del día, pues evidentemente es un cliente, ¿no? Y como cliente merece tener todas las seguridades de que el producto que está comprando es lo que está necesitando y es una inversión más a su negocio. No solamente un gasto, porque yo hasta personalmente me ha pasado, ¿eh? O sea, que yo sé que estoy haciendo el trabajo bien, a lo mejor no la mejor idea, pero estoy siguiendo el método, estoy siguiendo el orden, estoy dándole todo, y me falta esa comunicación, y actualmente creo que ya no, pero en algún momento sí me llegó a faltar esa comunicación con el cliente y entregar, por ejemplo, reportes, o sea, saber entregar un reporte. A mí me pasaba mucho que hacía reportes sumamente técnicos, sobre todo en analíticos. Sí, que dices, no, espérame, la interpretación, ¿dónde está? Que lo tiene que entender es el que está en el escritorio que no maneja la plataforma. O mandaba reportes de 45,000 páginas, y entonces ahí es donde tú tienes que ir aprendiendo y la experiencia te va dando en cómo le tienes que hablar al cliente y qué seguridad le tienes que dar para que entienda exactamente qué es el trabajo que estamos haciendo y cuáles son los puntos a donde estamos llegando, ¿no? Porque, y en algún punto también, sí, le metes unas gráficas y le enseñas. Cuando entregabas reporte por kilo, no te lo revisaban, te lo pesaban. Exacto, Entonces, sí. Si cumplías los 4 kilitos, las carpetas, ya está bien, ya déjalo. Ya pasa, sí, exacto. Ya te libraban tu factura y dices, qué poca madre. Pero así era, la reportita en algún momento fue la base para justificar el presupuesto cuando no era así. Exacto, pero pues ahí es donde... Herramientas, como decías, tuvieron un retorno de inversión, ¿no? Justificar un alcance, la parte de interacción. Sí, nada más acuérdate de cómo mandaste tus primeras cotizaciones hace que 56 años más o menos que empezaste a Hombre, mandar. ojalá, no. O sea, imagínate, recuerda cómo eran esas primeras cotizaciones con las que mandas hoy en día, cómo eran las primeras presentaciones con las que mandas hoy en día, ¿no? No, nada que ver, todo esto ha evolucionado. Pero fíjate, una de las cosas que nosotros sí, y digo, en las agencias que estuve, en las que empecé este negocio, era un tema muy pro cliente, pero no en cuestión de ser servilino, o sea, no de irte a atender ahí. Había unos güeyes que era como deporte, ¿no? Darle toque sí al cliente y regresaban a la agencia para empezar a hacer desarrollos y demás. Y entonces, ¿y por qué le dijiste que sí? Si eso no se puede ahorita, o sea, eso está fuera de, o lo que sea. Pero les encantaba decirle que sí a los clientes para no tener problemas. La genuflexión. Una parte de los grupos donde yo estuve que decía no, a ver, espérate. Le decían a la gente, le decían, no, eso no. ¿Por qué? Porque no obedece a tu mercado, porque no cumple con esto, porque no va más allá de nada, y entonces eso no va.
Y eran unas posturas bien padres donde pueden decir, cabrón, mira, no, qué chido estar mejor a este lado, donde un grupo que sí, o sea, defiendes la chamba, no nada más es que defiendas la camiseta de la agencia o la marca o el nombre, no, defiendes la chamba, ¿por qué? Porque hay mucha gente involucrada, que si llegas con creativo y dices, hay que hacer 20 campañas. ¿Por qué 20? Pues es que el cliente quiere ver 20 opciones Como diferentes, ¿no? Donde vayan concentrados, no dices, no, decían la gente cuentos, güey, es neta, regresa tú, güey. Iban y buscaban a tu jefe, sí, güey, ¿qué pedo con este cabrón? O sea, entonces ya tu jefe, puta, si era de los pros, decía, güey, a ver, ven, papacito, esto no se hace así, ver, vamos a hablar con el cliente. Y ya le decía al cliente, oye, Max, cálmate, ¿no? Pues es que ahí es donde tú tienes que aprender a acercar al cliente como las herramientas tácticas, que las frases, los enfoques, métricas que se pueden usar en sus campañas y en sus productos. Y decirle, a ver, es que lo que te va a funcionar es esto. Yo entiendo que tú quieres ver 20 campañas, pero lo que necesitas es esto. Y dar argumentos, ¿por qué no? Por eso, esa parte de la educación. Tema de propuesta, no de defender la chamba. O sea, sí defiende la chamba, pero con propuesta. O sea, con cosas. Pero un poco sí yo sí lo considero, a lo mejor yo estoy mal. Es un poco sí educar al cliente, es como educar al cliente a los presupuestos, a las cosas, a ciertas situaciones que se dan. Pero lo estás educando a un proceso. Claro. Diferente. Entonces, y a calidades también, o sea, calidades también, la calidad que quiera llevar. ¿No? Entonces yo te diría, primer consejo del día de hoy es, la confianza se gana involucrándote en los negocios del cliente y presentando cosas que realmente funcionan. Es como el primer consejo del día de hoy. Podría yo agregar también aprender el lenguaje que el cliente quiere escuchar y a transmitirle tus ideas y tu creatividad y tu estrategia de la manera que él la puede entender. Está bien, me gusta. Porque yo creo que sí nos pasa, o sea, es como cuando vamos al mecánico y el mecánico nos dice, es que la espiroqueta, la chafaldrana de la cubícula, de la retícula y el cubo, se le dice así, no man, no entiendo eso, güey. Dime que es un palito de la suspensión. Y ya. Es un sensor, güey. Es un sensor que hay que cambiarle y cuesta 500 pesos. Ya. Esa parte creo que es importante también aprender a hablar a los clientes, aprender a escucharlos. Claro, que como el mecánico llegas con algo totalmente rebuscado con un cliente diciéndole que la estrategia baja porque Platón se dominó, y entonces después Darwin con la teoría de la evolución diseñó esta parte. ¿Por qué quieres cobrar más? No es eso. No, y sabes que esta es mi estructura, esta es mi metodología de trabajo, y aquí es donde quiero llevarte. ¿Por qué? Porque tu marca necesita esto y esto. Que además muchos... Ya fuiste al mercado y hiciste muchas cosas para poder soportar tu propuesta, me explico, no dándole 20,000 vueltas. ¿Sabes qué? Yo sí daría también como consejo a todos los que nos dedicamos a esto, que por favor procuren todos no utilizar las frases de moda que se encuentran en el tema, ¿no? Porque justamente... El lenguaje de moda. De moda, sí, sabes que no abusen de él. Una cosa es usarlo y ver las nuevas tendencias y decir, es que por ejemplo, ahora que está todo el tema del storytelling, la frase que se usa mucho de la posverdad y la metaverdad y todo eso, que sí tiene un concepto y sí tiene una razón de ser y porque se dice así, ¿no? Pero muchas veces yo recuerdo hace muchos años que ponían todo para temas de gobierno, como hacerlo con cadenas de valor en una transversalidad y todo para chingados era con cadenas de valor y coadyuvar. Vamos a coadyuvar y hacerlo transversal, en un lineamiento transversal y cuando tú llegas y le platicas al cliente dices, no, es que yo voy a poner 3 payasos y 2 caballos y una mula porque es de manera transversal y ahí metías a fuerzas tu idea. Porque haciendo eso metes todas las cadenas de valor. Y yo, de verdad, hubo un momento hace muchos años que me pasó que eso estaba poca. Llegué a escuchar un brief de alguien y estaba yo en la reunión y nada más escuchaba y decía, es que a lo mejor debo estar bien idiota porque no entiendo nada de lo que está diciendo. O sea, dije, a lo mejor soy yo, estoy muy atrasado, estoy fuera de moda, estoy en otro pueblo que no es mi pueblo y no entiendo su lenguaje. Y ya cuando fue pasando el tiempo, pues me di cuenta que más bien era pura paja de discurso para vender porque decían, ¿y qué hacemos? ¿Y de estrategia qué hacemos? Pues hacemos publicaciones bonitas. Y de video, no, también videos bonitos. Y de contenido, no, pues contenido que esté bien chido, ¿no? Bien machín, sí. Y cuando veía... Al final del día no había nada de información de dónde agarrarse. Sí. Vamos a coadyuvar con la población para entonces... Te prometo que las primeras 3 juntas que salí de ahí,
de verdad salí así como si hubieran hablado en cantonés, y yo así, güey, no entendí nada, güey. O sea, no sé qué tengo que hacer, no sé, buena onda, no sé. Y es justamente no abusar a la hora de querer comunicarte con el cliente, no abusar de eso y tratar de ser lo más claro Entonces, sobre lo que el consejo cliente es, no necesita. uses ni de tecnicismos, ni de modismos, ni de falsos lenguajes que te quieran hacer ver más nice, cabrón. Sí, 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 No, de sí. verdad, güey, hacen de repente, puta, ahora todo abrevian y todo es en siglas, y dices, y luego, güey, ¿no? Ajá, pero es que puedes abreviarlo y ponerlo en siglas siempre y cuando No, sea. pero con el cliente tienes que ser súper claro, no puedes andar con cosas ahí de terminologías de temas de redes y porque así vamos a decir ahora el no sé qué y vamos a ver. Güey, no, al cliente explícale, de verdad. Él Sí, merece tener información clara. sí, claro. O sí pon Con tus las siglas, broncas. pero pues aviéntate un glosario después, ¿no? O sea, dejar una tarjetita con tu glosario, güey. O sea, Güey, no. es como cuando al pez me escriben mis hijos y le digo, ¿y esto qué significa? Y me dicen, ay, hijos, Ay, no, David, pero eso es otro tema. no, ya sé que es generación. Eso son Pero las, pasa lo son mismo, las. lo reflejo con los clientes, digo, güey, no puedo usar terminologías que el cliente no entienda. O explicárselas, ¿no? Enseñárselas, ¿no? Puedo hablar contigo, puedo hablar con algún otro cuate publicista, mercador, o sea. Y sí, platicamos con la terminología que es y demás, pero con un cliente, si no es el experto en marketing, y a veces tampoco es necesario que se lo sepa y que tengas que hablar así. Sí, ¿no? Exactamente. Déjale bien las cosas, ya, ¿no? Y luego creo que ya hay, al final, justamente como todo buen socio que uno en cualquier negocio y en cualquier situación tenga que ser, creo que hay una cosa que también tenemos todos que aprender a hacerlo cada vez más, sobre todo cuando las campañas van dando los límites donde que uno como persona, como compañía se pueda plantear o como agente se pueda plantear. Yo creo que es el poder de retirarse, el poder de decir, ¿sabes qué? Valiosísimo. Hasta aquí. O sea, porque te puede pasar que tú, de verdad, uno como creativo, como comunicólogo, puede tratar de proponer y hacer cosas, y de repente se está yendo por otro camino totalmente que roza por situaciones en las cuales no estás, o sea, no estás queriendo entrar, ¿no? Justamente ahora, no sé por qué el algoritmo de YouTube me ha puesto mucho estos de Shark Tank, ¿no? Y entonces hay uno de los monos estos, porque tampoco les quiero hacer tanta publicidad, amén, que tampoco me sé los nombres de todos, que es el que hizo toda la marca de Innova y etcétera, ¿no? Ajá, ya sé Pero quién es. si él, es que no me acuerdo su nombre, creo que se llama Raúl, pero no recuerdo su nombre. No me acuerdo. Pero justamente cuando él ve algo que está fuera de su ética de la salud, dice, yo no le entro. Es frito, no le entro. Es carbohidrato, no le entro. Es azúcar, no le entro, ¿no? No le Y entro. entonces, muchas veces es sí imponer tanto el poder retirarse como de verdad hacer un lineamiento y un statement, ¿cómo se dice? Una declaración donde dices, Declaración. hasta aquí yo no lo voy a entrar. O sea, vamos a hacer esto, pero este es mi límite, ¿no? Me ha pasado mucho, sobre todo en temas de política, donde he trabajado con un candidato, con una persona, y luego voy a trabajar con alguien que nunca estaba en contra, porque eso es muy difícil que suceda y creo que es un poco deshonesto, pero Sí, sí que claro. está, digamos que del otro lado de la moneda, ¿no? Está del otro lado del juego. Y lo primero que llego y les digo, ¿sabes qué? Yo trabajé con fulano, pero no puedo trabajar contigo para darle de madrazo a fulano. O sea, yo siempre, cuando son temas de política, yo siempre entro diciendo eso. Yo trabajé con fulano, yo sé que tú y fulano no se llevan bien, que a veces se contrapuntearon, pero yo no puedo trabajar contigo para darle trancazos a esto. ¿Por qué? Porque si no después voy a salir de aquí contigo. No, pero aparte es un tema de ética. Y eso lo Claro, claro. tocamos en algún momento, yo me acuerdo hace muchos años que era imposible que tú manejando Coca te fueras a trabajar a Pepsi. Ujú, 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 ujú. Era imposible. O sea, no era algo Bueno, coherente, ¿no? Y se bueno, querían plantear a la gente, se querían allá, pero la misma gente decía, no, güey, pues, ¿cómo? sí, o Televisa y TV Azteca, ¿no? Que era ese tema, ¿no? Que después, pues ya en Ya temas. después se abrió el tema y valía gorro si venías de donde fuera, me explicó, Pero porque es igual, ¿no? así Si estás trabajando con Coca y te vas a trabajar a Pepsi, pues lo primero que llegas y le dices, oye, Pepsi, yo sí trabajo contigo, pero no lo voy a pegar a Coca. O sea, no lo voy a pegar. O o sea, sea, no me preguntes cosas de Coca-Cola que no te voy a decir porque por ética. ajá, ni, Porque ni si me de aquí pidas, me llevan a Pascual, no voy a decir cosas de Pepsi, ¿verdad? exacto, ni me pidas que yo haga una campaña que les vaya a pegar porque exactamente yo sé dónde, qué callos Exacto, eso cojean, es, ¿no? eso es, eso No lo es voy a un hacer. tema ética y sí hay que tenerla muy, muy clara siempre.
justamente es ese, ¿no? El poder de retirarse, el poder de decir, ¿sabes qué? Eso no lo voy a hacer, ¿no? Que No, es muy fuerte. Yo creo que eso es luego donde mucha gente que se dedica es muy honesto, pero la gente le da miedo decir, oye, no, me retiro, gracias, no participo. Eso no, si por ahí va, no. Hace un poco hasta me pasó, que me decían, y en esta campaña política tenemos que ir así, así, así. Yo sí me enojé y les dije, ay, pues ¿sabes qué? Mejor, si eso es lo que quieres, mejor vamos a la casa de campaña del otro candidato, les pedimos sus volantes y nos vamos al crucero a repartirlos. Claro. Porque lo que estás pidiendo es justamente todo lo contrario a lo que yo creo que una campaña política debe de hacerse, ¿no? Esto, o sea, es solamente, es todo lo contrario, ¿no? Estamos dando más publicidad al contrario, en una forma como no se debe de hablar en campañas políticas. No se debe de hacer. Sí, no, yo creo que hoy está tan transversal el tema de que de verdad no entienden que ayudan más a la construcción de una imagen que creen que lo que la demeritan o la debilitan. Ajá. Pero bueno, Pues, historias al fin, ¿no? Y pues creo que aquí nos vamos a quedar el día de hoy, Cosmo, ¿algo más? sí, ¿no? No, pues Pero nada se más. escriban, a ver, comentarios y vamos a debatir este tema, que nos cuenten historias de qué les ha pasado con sus clientes, cómo ha terminado el tema, si han tenido alguna relación por una cuestión ética o simplemente porque no les gustó, ni cómo trataron, ni lo que les pagaban, ni iba con ustedes el hacer un tipo de comunicación que no. No, y sobre todo si alguien tiene como justamente experiencias, que haya trabajado con gente de comunicación, o con nosotros mismos, también si hemos trabajado con alguno de ustedes y no hemos sido claros, hemos faltado a alguna de las cosas que hemos dicho en este momento, pues sí, díganosla, porque pues es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno y no el hierro en el propio. Y repito, no nos quejamos, simplemente describimos lo que vemos. Somos contadores de historias. Exacto, Es importante. Eso es lo que estamos haciendo aquí, contar. Pero bueno. Cosmo, vámonos. Vámonos ya a descansar. Vámonos a descansar. Es un Seguir episodio más trabajando. de Comunicación. Síganos, coméntenlo, por favor, y síganos en nuestras redes. Y si hay alguna chamba que hacer, llámenos. Aquí andamos. Muy bonito, contáctenos, búsquenos en nuestra página web o en todas las redes como Socios Comunicación. Así es. Sean felices. Buena tarde. Nos vemos luego. Bye bye. Acabas de escuchar Siente, Conecta, Crea, el podcast de Socios Comunicación. Visítanos en socioscomunicación.com. Te esperamos en el próximo episodio. Besitos.